que en esta noche vamos a tener nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Estamos hablando de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Inmediatamente después vamos a estar orando todos. Así es que quiero darle los anuncios, ¿verdad? El día de mañana estamos en Laughlin, así es que muchos saludos para nuestros hermanos que están en Laughlin y desde allá, ¿verdad? Están siempre conectados con nosotros. Agradecemos a cada uno, ¿verdad? De los que se están siempre esperando las transmisiones que hacemos. Queremos siempre estarles animando, ¿verdad? A través de este medio, ¿verdad? Porque todos estamos pasando por necesidades, por dificultades, unos de una manera, otros de otra, ¿verdad? Pero ese es el propósito, que estemos nosotros, ¿verdad? Conectados de alguna manera, estemos nutriéndonos, edificándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche a continuar. Hemos estado hablando de la naturaleza de Cristo ya por varias semanas. Esta noche ya es el último estudio, ¿verdad? Va a ser bastante breve porque queremos, ¿verdad?, considerar las peticiones de oración de nuestros hermanos. Los jóvenes se reúnen el día de mañana, ¿verdad? Ellos no dejaron de congregarse, de reunirse, ¿verdad? Así es que, bueno, siendo una cantidad menor de 10, siempre ellos se estuvieron reuniendo durante todo este tiempo, así es que ellos continúan con sus actividades. Mañana los que gustan acompañarnos a la AFIN, denos una llamadita, ¿verdad? Estamos saliendo a las 4:30 más tardar de aquí. La naturaleza de Cristo, ¿verdad? No estamos teniendo clases para niños también todavía, ¿verdad? Estamos deseando que nuestro campamento lo podamos realizar también, ¿verdad? Es ahora en julio, ya casi dentro de un mes, el Día del Papá. Pues bueno, eso sí lo estaremos celebrando, pero el próximo año, porque ¿verdad? No creo. Así es que, como el Día de las Mamás, así es que, sí, suena como a venganza, pero ni modo, ¿verdad? La venganza no es buena, mata el alma y envenena. Okay. Hermanos, vamos a la escritura en esta tarde. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Incline su rostro ahí donde usted está. Envíenos su petición de oración y estaremos orando por ellos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos honor, honra y gloria y te agradecemos por el tiempo, Señor, que tú nos permites de poder estar en tu casa. Gracias por nuestros hermanos que se hacen presentes aquí en tu casa en esta tarde. Y también, Señor, extrañamos a cada uno de nuestros hermanos, especialmente aquellos, Señor, que sabemos que están pasando por pruebas, por dificultades, Señor amado, para que sean fortalecidos en tu palabra, Señor. Sabemos que no estamos solos, Señor, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias por guardar, Señor, a cada familia, Padre Santo. Gracias por guardar, Señor, a cada niño, a cada joven, Señor, cada adulto, Señor amado, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos esta bendición. Y en esta noche, Padre, queremos entregarte a ti, Señor, nuestras oraciones, suplicándote también, Padre, para que nos des la sabiduría y podamos nutrir, Señor, con tu palabra los corazones, las almas, Padre Santo, de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos. Amén. Amén. La naturaleza de Cristo, mis hermanos. Estuvimos viendo que Él es Hijo de Dios, ¿verdad? Y como Hijo de Dios, Jesús hizo afirmaciones como: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él decía: salí de mi Padre y he venido al mundo, otra vez dejó el mundo y voy al Padre. Esas eran las afirmaciones de nuestro Señor y Salvador. Tenía autoridad porque no enseñaba como los escribas. La perfección de Cristo, ¿verdad? Nadie podía redarguirlo a Él de pecado, o sea, no, pues Él es justo, Él es santo. Entonces sus discípulos le conocieron. Juan dio testimonio acerca de Él diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a tratar de dejar el micrófono, a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Bueno, si no, vuelvo a usar este micrófono. Pero entonces
los discípulos hablaban acerca de Él. Tomás lo reconoció como el Señor, como su Dios. Pedro también decía que debíamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Hablamos dentro de la naturaleza de Cristo que Jesús es la palabra, ¿verdad? En el principio era el Logos, y el Logos era hablando acerca de Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la palabra viva. Él es Señor, y Señor Él es dueño. Al ser soberano, Él tiene potestad sobre nosotros, porque por todos murió, ¿verdad? Entonces, el Hijo del Hombre hace participante de nuestras cualidades como hombres. Él se hizo un hombre, ¿verdad? Como ser humano, padeció. Entonces, fue un propósito de Dios hacerse hombre para revelarnos quién es Dios, ¿verdad? Y Juan dice que en Él estaba la vida. También nos dice Juan 1:18 que Él es el que nos declaró al Padre, ¿verdad? Jesucristo, lleno de gracia, lleno de verdad. Entonces estuvimos hablando de las dignidades de Cristo. Vimos a Cristo que cumplió el papel de profeta, predicó la salvación, anunció el reino de Dios, predijo el futuro, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, 25, todo lo que Él dijo que se ha cumplido en el pasado, lo que se está cumpliendo ahora mismo y todavía lo que falta por cumplirse. Entonces Cristo como sacerdote, ¿verdad? También cumplió, Él mismo se ofreció en sacrificio por usted y por mí. Y también, ¿verdad? Estuvimos viendo que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y fuera de Él no hay otro. La obra de Cristo, lo comenzamos a ver la semana pasada, no terminamos, ¿verdad? Hablamos acerca de la muerte de Cristo, su importancia, la muerte de Cristo, la expiación por nuestros pecados, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiese muerto, vana sería nuestra fe. Entonces hay algo que debemos resaltar siempre. ¿Cuál es la diferencia nuestra contra todas las religiones que pueden haber en el mundo? Y cuando hablamos de religiones no estamos hablando de la misma, ¿verdad? Porque hay muchas denominaciones, bautistas, pentecostés y etcétera, ¿verdad? Y aún dentro de la denominación cristiana, pues los católicos también entran, son reconocidos como parte del cristianismo, ¿verdad? Pero bueno, usted y yo conocemos la gran diferencia que hay entre ellos y nosotros. Ellos se someten, ¿verdad?, a las reglas, a las leyes, a las dogmas de Roma, no de la Biblia, de Roma, ¿verdad? Por eso todos los dogmas, todas las enseñanzas, toda la doctrina que Roma, ¿verdad?, y su constitución tienen, ¿verdad?, eso es lo que practican los católicos. Los cristianos, ¿verdad?, o sea, evangélicos cristianos, nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia la que nosotros practicamos, es nuestra regla de fe y práctica. Entonces, por eso, esa es la gran diferencia cuando usted mira o conoce de otras religiones. Si hay algo muy importante, ¿verdad?, algo que nos va a hacer diferenciar de todas las demás, es que el Redentor nuestro murió, pero no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Está escrito, ¿verdad? No hay manera de que alguien pueda negarlo o refutarlo. Los judíos no tuvieron suficientes evidencias como para decir que eso no fue cierto. Entonces, hablamos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? El hecho o realidad de la resurrección, y ese es el milagro por excelencia del cristianismo, que nosotros tenemos un Salvador que en la historia universal, ¿verdad?, Él divide la historia. Jesucristo es el antes, ¿verdad? Hay muchas referencias antes de Jesucristo, después de Jesucristo, y esto lo usan en todos los países y en toda la historia universal. Entonces, hablamos de la evidencia de la resurrección, ¿verdad? Aquellas mujeres que fueron a buscarla, a este Jesús, dijo Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, y hablamos de la cantidad de testigos de aquel entonces, ¿verdad? No solamente eran los
los 11 discípulos cuando ya no estaba Judas, sino que hubo mucha gente que le siguió desde el día de su bautismo hasta el día que fue tomado arriba en los cielos, y lo podemos constatar en los primeros capítulos y versos del libro de Hechos, donde dice que habían más de 500 hermanos que se habían reunido en espera de la promesa. Algunos se fatigaron, se cansaron, se fueron a su casa, ¿verdad? Al final quedaron 120 y fueron los que recibieron, ¿verdad?, la promesa. Y así, ¿verdad? Entonces continuó el crecimiento de la iglesia. Entonces también hablamos del significado de la resurrección. Significa que Jesús es todo lo que afirmó ser: Hijo de Dios, Salvador, Señor, ¿verdad? Es nuestro Redentor. Nos quedamos por ahí, ¿verdad? En Jesucristo. Si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? Esta es una bella pregunta, ¿verdad? Si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? De acuerdo a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, porque la palabra de Dios nos asegura, es que nosotros tenemos vida eterna desde el momento en el que creímos en Jesucristo. Amén. Entonces, ya no moriremos, o sea, no experimentaremos la muerte eterna, la muerte espiritual. Entonces, si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? La ciencia solo puede contestar. ¿Sabe qué contesta la ciencia cuando le preguntan: un hombre si muere, ¿volverá a vivir o vivirá de nuevo? La ciencia solo puede contestar: no lo sabemos. Eso es todo. La filosofía puede decir: debe de haber una vida futura. Y se han creado, ¿verdad?, muchas ideologías. Pero el cristiano puede decir con toda seguridad y certeza, ¿cómo decimos nosotros? Porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive, también nosotros viviremos. Entonces, ¿por qué? Porque Él prometió que nos resucitará en el día postrero. Entonces, nosotros, porque Él resucitó de los muertos, también nos resucitará a todos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, escuche bien, esto es algo que lo predicamos especialmente cuando alguien se nos adelanta, ¿verdad?, hacia Dios, alguien que se nos va de este mundo, alguien que simplemente se gradúa, ¿verdad?, termina su jornada aquí y va a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos, para cuando Jesucristo venga, yo no sé si voy a estar, ¿verdad?, ya durmiendo allá en el polvo, no sé. Quizás mi padre, cuando todavía vivía y predicaba, a lo mejor él creía que ya Jesucristo venía y lo esperaba, ¿verdad? Pero aunque sabía, porque él supo que iba a morir, ¿verdad?, su enfermedad lo estaba consumiendo y él sabía que iba a morir. Entonces, pero sus restos, aunque tienen más de 40 años, ¿verdad?, de estar enterrados, que a lo mejor ya es polvo, ¿verdad?, ni huesos han de quedar, ¿verdad?, pero él está descansando, esperando la final trompeta. Y así muchos hermanos que se nos han ido desde que el Señor Jesucristo se fue, ¿verdad? De hecho, aquí el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica, ¿verdad?, él le está dando esperanza, porque la gente, los cristianos estaban muriendo, ¿verdad? Y decían: ¿y qué va a pasar? Nosotros estamos esperando al Señor que venga por nosotros, pero los que están muriendo, ¿qué pasó con ellos? ¿No se van a ir? ¿Se van a quedar en la tierra? ¿Verdad? Y es por esa razón que el apóstol Pablo les empieza a explicar eso. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Es cierto que cuando algún familiar se nos muere, hermanos, por causa, ¿verdad?, de la cercanía, ¿verdad?, nos duele la ausencia, ¿verdad? Pero cuando sabemos y estamos seguros a dónde va, ¿verdad?, no es pérdida, porque sabemos que duerme en Cristo y que en el día postrero, cuando la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo venga, ellos serán levantados. Amén. Entonces dice 2 Corintios 4:14 también, dice que sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? El Padre.
a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? A nosotros también, dice, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, Juan 14, 19 dice todavía un poco, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les dice todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermosa promesa, y no solamente para sus discípulos, para nosotros también que hemos creído, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en esta noche la ascensión de Cristo, ¿verdad? Este es el tercer punto. Vimos, ¿verdad? La muerte de Cristo, vimos la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Sus dignidades. Ahora vamos a ver la ascensión de Cristo. El Cristo celestial. Su llegada a este mundo fue de una forma extraordinaria y sobrenatural, y su salida fue sin igual también, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué decimos esto? Porque ¿quién en la historia de la humanidad ha nacido de una virgen? ¿Quién? Solamente Él. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Fue concebido de una manera sobrenatural. Dice la palabra que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien cubrió a María, ¿verdad? Y entonces ella concibió del Espíritu Santo, ¿verdad? A Jesucristo, el Salvador. Y cuando el Señor sale de este mundo, también su salida es espectacular, es muy diferente. Y por supuesto que hay testigos. En Hechos capítulo 1, verso 9, dice que, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes ellos? Sus discípulos. Toda la gente que los había acompañado, y no creo que estaban solamente, ¿verdad? Los 11, porque siempre, recuerden que casi siempre se mencionan los discípulos por nombre de los varones, pero habían muchas mujeres que también anduvieron sirviendo al Señor, ¿verdad? Y siguiéndole a donde quiera que Él iba. Entonces, vemos aquí que su salida, en ver Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea que no fue su medio de transporte una nube, ¿verdad? Porque muchas veces, así pensamos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Elías fue transportado al cielo? Y a veces decimos, ¿en qué fue transportado? ¿Verdad? Porque hemos leído que un carro de fuego pasó por ahí, pero no se fue en el carro de fuego. Él subió en un remolino. El carro de fuego solamente dice que los separó, ¿verdad? Elías y Eliseo. Dice, pero subió en un remolino, en un torbellino. Remolino, ya estoy cambiando la versión yo. El caso es que subió al cielo, ¿verdad? Y entonces aquí vemos al Señor Jesucristo también, ¿verdad? Que Él asciende al cielo. Quizás ustedes han visto por televisión cómo muchos ilusionistas han salido por el mundo, ¿verdad? Aquí en Las Vegas, de hecho, hemos tenido algunos que pretenden caminar en el agua, ¿verdad? Les ha tocado ver en alguna ocasión. Y también que se levantan, que levitan, ¿verdad? Se levantan, pero luego dan a conocer sus trucos, ¿verdad? Por supuesto que son programas, a veces documentales especiales, donde los pasan de cómo lo hacen, ¿verdad? De eso de que caminan por las aguas, pues dentro del agua pueden usar material como ¿verdad? Que con el agua es igual y supuestamente, ¿verdad? Tienen como lugares específicos ubicados de tal manera que ellos pueden caminar supuestamente sobre el agua, pero esto no se puede notar dentro del agua. Son trucos, ¿verdad?, que usan. El Señor Jesucristo sí caminó sobre el agua, hizo cosas sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos hablando del Señor Jesucristo es extraordinario, cosas que ningún hombre, ¿verdad?, ha podido hacer, pero nos dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Ahora, es cierto que el Señor Jesucristo ahora en un cuerpo diferente, porque después de haber resucitado tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no tiene, ¿verdad?, ya no es 100% como nosotros, 100% hueso y carne y sangre, ¿verdad? Porque la sangre dice que no puede entrar al reino de Dios. Entonces, todo lo que es corruptible, mis hermanos, no puede entrar al reino de Dios. Entonces vemos al Señor Jesucristo que
es levantado, ¿verdad? Le recibe una nube que le ocultó de sus ojos. Y él prometió, si siguiéramos leyendo ahí en Hechos 1, ¿verdad? 9 más adelante, luego se aparecen ahí unos ángeles, ¿verdad? Y le preguntan a aquellos hombres, le dicen, varones galileos, ¿qué estáis viendo al cielo? ¿Verdad? Y luego dicen, a este Jesús que ha sido tomado ahí arriba, así como le habéis visto ir, dice, asimismo él volverá. Lo que no sabemos es, ¿verdad? No estamos seguros en cuanto a si eso se está refiriendo, ¿verdad? Posiblemente a la segunda venida, cuando Él viene y toca tierra, porque recuerden que en el rapto solamente suena la trompeta y dice que nosotros encontraremos al Señor en el aire, pero la segunda venida es cuando Él dice Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Dice, y todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque vendrá, ¿verdad? Con esa señal. Entonces, también lo dijo Él en Mateo, ¿verdad? Cuando está hablando acerca del fin, dice, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. A veces cuando hay truenos, relámpagos y todo eso, usted alcanza a ver ya solamente el reflejo del relámpago, ¿verdad? No alcanza a verlo y en el momento. A lo mejor porque tiene su vista puesta hacia allá y de repente, ¿verdad? Pero si el relámpago sale, ¿verdad? Usted solamente va a ver la luz y un poco después llega el sonido, ¿verdad? Porque el sonido viaja más lento. Entonces, dice la Escritura que Cristo fue exaltado. Mateo 28, verso 18, cuando Jesús dice que se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 1:20, dice que la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Escuche bien, ¿a quién? A la iglesia, la cual dice que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice la Escritura que nosotros, ¿verdad? Jesucristo se sentó en lugares celestiales. Él tiene el señorío, Él tiene el poder sobre todas las cosas. A Él se ha sometido todo dominio. Él está sobre todo, pero dice que también, dice que habiendo sometido todas las cosas bajo sus pies, dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Todos los creyentes en Cristo Jesús venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Primero en Pedro capítulo 3, verso 22. Cuando leemos escrituras como esta, mis hermanos, haga de cuenta que usted está leyendo un testamento de lo que Dios prometió, ¿verdad? Para usted. ¿A cuánto le han dejado herencia? De deuda nomás algunos, ¿no? Yo no me imagino, ¿verdad?, estando ahí en una sala escuchando a un abogado, a un notario, ¿verdad?, diciendo, se murió el abuelo, mira, te dejó esto, y lo otro para acá, y ¿verdad?, empieza la repartición para todos. Pero cuando el Señor, y abrimos su palabra y leemos su palabra y cómo las promesas son para nosotros, y luego dice que quien habiendo subido al cielo, dice, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Está hablando de que a Él han sido sujetos, pero que también a nosotros nos ha dado autoridad. Filipenses capítulo 2, verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estamos hablando de la ascensión y de la exaltación de Jesucristo. Él subió al cielo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, estamos firmes en lo que creemos. No solamente resucitó, sino que subió, ¿verdad?
subió, o sea, con ese cuerpo con el que se mostró a sus discípulos, un cuerpo glorificado. Dice la Escritura que ellos estaban encerrados y de repente, dice, el Señor entraba, ¿verdad? Entonces tenía un cuerpo, pero también dice que podía ser tocado, porque le dice a Tomás, ¿verdad? Ven, mete tu dedo aquí, ¿verdad? Donde me pusieron los clavos, y ven tu mano aquí en mi costado. Entonces también la Escritura dice que lo vieron comer. Entonces, bueno, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Estamos hablando de la exaltación de Jesucristo, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que Jesucristo, ¿verdad? Antes de venir a la tierra, Él estaba sentado en el trono de la majestad. Él tenía poder, Él tenía autoridad. Y luego dice en Mateo 28, verso 18, dice que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, otra vez Él volvió a cubrirse, a ponerse, ¿verdad? Su vestidura, ¿verdad? De majestuosa. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 dice que había una multitud que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Alguna vez usted se ha imaginado todo lo que la Escritura habla acerca de lo que Jesucristo es, todo el poder, el señorío? ¿Alguna vez usted ha entrado a algún lugar tan lujoso que usted diga, wow? Hace algunos años, recuerdo que cuando apenas el Messenger empezaba, ¿verdad?, a funcionar, bueno, no sé cuántos años tendrá eso, pero para cuando nosotros empezamos a usarlo, llegaban muchos mensajes, ¿verdad? Algunos en videos, otros como en forma de PowerPoint, etcétera. Pero recuerdo que me enviaron uno donde decían, ¿qué es lo que ves allá? Y se veía así como una ciudad. Dijo, ¿piensas que es una ciudad? No es una ciudad, dijo, solamente es la casa del príncipe de allá, del Medio Oriente. Y entonces ya en un acercamiento, ¿verdad?, de esa casa tenía como mil mansiones, porque imagínense, el baño de cada habitación era más grande que la casa que yo tengo, donde vivimos, ¿verdad? No que yo tengo, donde rentamos, ¿verdad? Un solo baño de una habitación era de ese tamaño, y haga de cuenta que era una casa, y era el baño, y tenía como juegos de salas y todo eso para yo creo, relajarse antes de entrar o después de salir, no sé, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Parecía hotel la cosa esa, ¿verdad? Un enorme, pues sí, parecía hotel. Y no solamente eso, sino las riquezas que acumulaba, ¿verdad? Todo lo que usted puede ver. Algunas personas que han ido a la India también hay un contraste muy, muy grande. Dice que puede entrar a lugares donde puede, para usar el baño. Y usted se encuentra, dice que con esas, donde se lava las manos, ¿verdad? Los zinc, pero de oro, ¿verdad? Las llaves de plata, o sea, algo exageradamente, ¿verdad?, en eso. Pero por el otro lado, ¿verdad?, también ve una pobreza extrema. Estoy hablando de la India. Y entonces, pero volviendo otra vez a este señor, ¿verdad?, y decía, presentan ahí un carro, ¿verdad?, de plata. Y dice, este carro no es de color plata, dice, este carro, todas sus partes fueron hechas de plata. Y claro, ¿verdad?, todos los sirvientes bien vestidos, ¿verdad? Ahora, imagínese por un momento, ¿verdad?, toda la riqueza, la belleza, y a lo mejor usted ha escuchado de personas que se han casado allá en el Medio Oriente, ¿verdad?, con muchísimo dinero, que los vestidos que el de la novia de hilos de oro. ¿Ha sabido de eso? Bueno, eso es el mundo, y eso es algo que a nosotros a lo mejor no nos ha tocado verlo así de cerca, ¿verdad? Que si yo lo veo, bueno, pues, ¿qué? Pues es algo que se corrompe, es algo que se va a acabar, es algo pasajero, ¿verdad? Pero
Imagínese cuando la Escritura nos habla de las grandezas que Dios ha creado para nosotros. Que un día usted se pueda presentar. ¿Sabe que mucha gente venía de todos lados? La reina de Sabá vino a ver al rey Salomón y dice que se quedó exageradamente admirada. Porque dice, no es ni la mitad de lo que me habían platicado, dice, la gloria de este hombre. Y ella estaba tan admirada aún de los sirvientes, cómo estaban vestidos. Todo el oro que almacenaba, que le traían, lo que recibía y cómo tenía todo adornado. Y el templo, ¿verdad? El templo que era una majestuosidad. De hecho, el templo era considerado una de las bellezas más grandes del mundo. Una de esas, ¿cómo le llaman? De las maravillas del mundo, ¿verdad? Y fue destruida y mucho oro fue llevado por cuando el exilio, ¿verdad? Cuando fueron llevados, cuando fue destruido el templo. Entonces, ahora imagínese lo que la gente a veces anda buscando. ¿Qué es lo que atrae aquí a Las Vegas? Usted entra a un casino y usted mira muchas máquinas, y entra a otro casino y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo en todos los casinos, es lo mismo. ¿Sabe qué es lo diferente? Para atraer a las personas, ellos ponen algo que ¿verdad? Fuentes, ponen unos shows ahí para que la gente pueda ver. Ha ido quizás usted conoce más que yo, ¿verdad? Si ha ido a pasearse por ahí. Y a mí me enseñan fotos a veces de cómo adornan con puras flores, ¿verdad? Bueno, el caso es que todo eso es admirable, ¿verdad? Cosas que usted ve así en grande y que vislumbran. Pero eso, mis hermanos, no es absolutamente nada comparado con la gloria de Dios, con lo que Él está prometiendo que nosotros vamos a poder ver. Dice que ellos decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Imagínense todas esas cosas en una sola persona, en un solo ser, en Jesucristo. ¿Alguna vez le ha hablado de alguna persona que cuando usted puede estar cerca y verdad, como que le dan ganas de a ver si es cierto, verdad, y si es cierto que realmente deslumbra? Es lo mismo que pasaba con el Señor Jesucristo. Mucha gente a lo mejor así era como la multitud lo seguían, porque cuando esta gente se iba para allá decía, no, yo vi como aquel no podía caminar y mira, él solamente dijo eso y aquel se levantó, ¿verdad? Aquel que no había visto, ¿verdad? Que nació ciego, ¿verdad? Lo hizo ver y la gente iba y lo buscaba. Pero ahora imagíneselo sentado ahí en su trono irradiando gloria, poder, majestad, fortaleza, honra, gloria. Dice que Él es merecedor de todo ello. Él es el Cristo soberano, cabeza de todo varón. 1 Corintios capítulo 11 verso 3 dice, pero quiero que sepáis, escuche bien, que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es cabeza de todo varón. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer. A algunas no les gusta mucho, ¿verdad? Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Se imagina, verdad? Aquí hay como si fuera jerarquía. Es Dios, es Cristo, es el varón, ¿verdad? Luego la mujer. Dijo una hermana que tengo que escuchar a la mujer, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Abraham que escuchara a su mujer. Pues sí, ya la había regado una vez, ¿verdad? Ahora escúchala, ¿verdad? A ver si se logra componer, ¿verdad? ¿Y por qué tenía que escucharla? ¿Quién había provocado eso? Bueno, que no se lo dijeron a Adán, pero eso mismo pasó. Escuchó a la mujer. Come, Adán. Bueno, quiero dormir en mi cama hoy. Primera Pedro, Colosenses capítulo 2, verso 10, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo, mis hermanos, dice la Escritura que nosotros estamos completos. A lo mejor no nos sentimos, ¿verdad?, cabal o completos, pero en Cristo dice que
estamos completos, porque Él es la cabeza, Él los llena todo. Primera de Pedro capítulo 3, verso 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el todo. Entonces, Romanos 14, 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y dice Filipenses 2:10, ya estoy terminando: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la naturaleza de nuestro Señor. Esta es la naturaleza de Cristo. Estas son sus virtudes. Estos son parte de sus atributos, ¿verdad? Todo lo que Él es, que nadie más puede ser. Todo lo que Él hace, que nadie más puede hacer, pero Él le da autoridad a su iglesia. Él dijo que íbamos a hacer cosas mucho más grandes porque Él iba al Padre. Entonces, mis hermanos, sigamos creyendo y confiando en ese Señor, dueño absoluto de todo, el soberano Dios, y no dejemos de suplicarle por su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque las necesidades que tenemos Él nos escucha. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y dice: no te preocupes. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué necesitamos? Necesitamos alimento, necesitamos comer. Y casi nos está diciendo: no tienen que pedir por ello, eso ya está suplido. ¿Qué no ven las aves del cielo, cómo el Padre las alimenta? ¿Acaso no valen más ustedes? Por el vestido dice: no te afanes. Mira los lirios del campo, cómo el Padre las viste. Y ellas solamente nacen en la mañana y dice: ya para la tarde están marchitas. En la casa yo tengo ahí unas flores, ¿verdad? Que ya tengo cultivándolas como 3 años. Claro, se secan, ¿verdad? Ya en el invierno, pero vuelve la semilla a germinar y salen otra vez. Pero estas, ¿verdad? Yo las llamo campanitas. Yo sé ¿cómo le llaman? Morning Glory. Sí, Morning Glory. Entonces, yo le llamo campanitas solamente. Son de color morados, hay de color rositas, blancas, diferentes colores. Pero a veces yo quisiera que las 10 que salieron hoy estuvieran mañana, pero no. Salieron esta mañana y para la tarde ya están marchitas, y al otro día pues ya son nuevas las que salen. Pero salen otras, ¿verdad? Qué bueno. ¿Por qué dije eso? Porque nosotros tenemos necesidad del vestido. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. De protección, de una casa, de un lugar donde vivir. Si bien no podemos ir a un hotel de 5 estrellas, pero podemos estar bajo un cielo bien estrellado. ¿Que no? Apreciando la grandeza de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos muchas gracias. Reconocemos tu poderío, tu majestad. No podemos ni siquiera imaginarnos, Señor. No hemos estado en un palacio. Lo más que se acerca a algo como ello, pues quizás sea alguno de estos que nos han construido por aquí en casinos, pero estos no son ni siquiera una réplica. No hemos estado tan cerca físicamente de un rey, de un jerarca, para apreciar, para escucharlos. Pero Señor, te tenemos a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único grande, el poderoso, el soberano, lleno de majestad, lleno de gloria. Y a ti, Señor, a ti venimos en esta noche porque tenemos necesidades. Amado Dios,
Escucha nuestra causa, Padre, las razones que traemos, esa intercesión por nuestros hermanos, por las dificultades, por las pruebas que han venido, Señor, a nuestras vidas, a unos de una manera, a otros de otra, pero muchos están pasando, Señor, por dolor, por tristeza, por angustia, y algunos quizás al punto de la desesperación, algunos a lo mejor casi desanimados. Pero queremos pedirte en esta noche, Señor, que escuches nuestras plegarias, nuestras súplicas. Perdónanos por todas las maldades que hemos hecho. Perdónanos por todas las desobediencias. Perdónanos, Señor, porque nos hemos afanado, ya sea por el trabajo o por nuestros propios compromisos que nos hemos creado. A veces ni siquiera por trabajo, sino simplemente por relaciones. A veces le damos más importancia a otras cosas, Señor, que a ti, o que hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Perdónanos. Ayúdanos a mantenernos, Señor, firmes en la brecha. Queremos seguir creyendo, Señor, y dependiendo de ti en todo momento. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído en esta noche. Gracias por esa promesa, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú eres Dios grande, un Rey soberano, un gran amigo, porque nos has revelado, Señor, tus propósitos a través de tu palabra. Gracias por el cuidado que tienes con cada uno de nuestros hermanos, por cada una de las familias. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en todas partes del mundo. Oramos por tus siervos, Señor, que siguen obrando, trabajando, misionando, haciendo el trabajo, Señor, que tú nos has enviado a hacer. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Una parte de ese remanente, Señor, que persevera, que lucha, que enfrenta las pruebas, pero en tu nombre. Un pueblo agradecido, Señor, porque tus bondades han sido fieles y verdaderas. Porque hemos experimentado, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, Padre. Gracias, Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por tu gran poder. Gracias por tu gran majestuosidad y gloria. Gracias por darte a conocer a nosotros. Amado Dios, permite, Padre, que podamos tener la certeza, esa seguridad, y que nada ni nadie, Señor, pueda mover nuestra fe. Que ninguna circunstancia, Señor amado, pueda separarnos de ti, como dice el apóstol Pablo a los de Roma o a los romanos, cuando le dice que nada puede separarnos del amor de Cristo, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, nada, ni siquiera las cosas sobrenaturales como la vida, la muerte, ángeles, principados, nada de eso puede separarnos del amor tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes, a estar firmes. Ayuda a mis hermanos que están siendo algunos sorprendidos, Señor, por la cantidad de pruebas. Algunos todavía no terminan una cuando llega otra.
en esta noche, Señor. Queremos suplicarte por estas necesidades, Señor, que tenemos aquí con nosotros.